los 7 preceptos, las 7 reglas generales, tienen reglas y detalles, igual que cualquier ley. Trajimos el ejemplo de la Constitución Nacional, por ejemplo, de Argentina o de otros países, que el pacto base de derechos, obligaciones y garantías de cualquier país es un libro relativamente corto. Pero eso no es aplicable. Esto es la línea general de derechos, leyes y garantías que el Estado brinda al ser humano. Pero para poder aplicar esto, tiene que estar reglamentado. Reglamentado quiere decir en cada caso qué hacer. Bueno, la reglamentación de los 7 preceptos universales, que en realidad es mucho más que 7, no es 7, es porque la gente no sabe de qué se trata. Es un conjunto muy grande de saberes y de prácticas que cada persona debe cumplir para estar en consonancia con el Eterno. Porque este es el pacto de vida que Dios hizo con el ser humano. Así se llama. Cuando Noé sale del arca y Dios le muestra el arco iris, justo vamos a cumplir este año 4.128 años de este evento, este mes, el final del mes de Heshvan y el principio del mes de la luna del arco iris, de la luna de Sagitario. Ahí se cumple un aniversario más de que Noah salió del arca, el Eterno le mostró el arco iris, cada color del arco iris representa uno de los preceptos universales, e hizo con Noah y con su descendencia, o sea, todos los seres humanos, un pacto de vida. El pacto de vida es un resguardo de leyes morales universales, bases generales para que el ser humano pueda desarrollarse con productividad, con moderación, con armonía y principalmente con paz entre los seres humanos. Después, cada sociedad va a desarrollarse en su tema particular y cada persona, pero estas son bases universales, atemporales, como explicamos en la primera clase. Les dice acá el libro, Sheva Mitzvotot, lo voy a leer en hebreo, en español, lo que quieran, y es Klavim Pratim, Vejula Meguarim, Aledé Torah Sheval Pei. Todos estos están, todas las reglas y los detalles y las reglamentaciones puntuales y la aplicación de las normas, cómo ha de aplicarse, están explicadas en la Torah oral, igual que toda la Torah. Como el resto de toda la Torah, los 613 preceptos para el pueblo judío también son así. Y así como están ordenados los sabios de Israel de cada generación a explicar la Torá y sus leyes a todo el pueblo, así están ordenados a explicar a los noágidas los 7 principios universales e indicarles cómo cumplir sus preceptos, tal cual como lo establece el comentarista Tosafot en Talmud Hagigá 13, que es una mitzvah, es uno de los mandamientos del pueblo judío, es enseñar y entregar estos 7 principios, y también lo trae Sherot Chubot, preguntas y respuestas de Hatam Sofer, otro comentarista, que es una mitzvah, enseñar. Un mandamiento, enseñar. Obviamente que este mandamiento siempre existió, tal como lo explica el Rebbe de Lubavitch, en el pueblo de Israel. Lo que pasa es que en los últimos 2000 años el pueblo judío estuvo perseguido por muchas naciones, imposibilitado no solamente de hablar en cuestiones espirituales y normativas, sino literalmente casi en peligro de vida constante, sin siquiera poder comprar un territorio dentro de los países, porque las naciones no dejaban esto, en guetos, encerrados y perseguidos, sin ser ciudadanos libres. En los últimos 200 años, a partir de la Revolución Francesa, esto empezó a cambiar, y mucho más a partir de los últimos 100 años, con el advenimiento de mucha democracia y libertad en el mundo. Es por eso que hace 40 años el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, en cuyas palabras nos guiamos y nos inspiramos, impulsó una campaña de difusión y enseñanza de leyes noágidas permanente por parte del pueblo judío, especialmente de los sabios y seguidores del Rebbe, y por eso estamos enseñando estas leyes, porque en su momento, hace 40 años, él vio con su, justamente una forma visionaria, como un líder que ve mucho, mucho más adelante, que este es el momento providencial donde muchas de las naciones tienen sede espiritual, se dan cuenta que la identidad espiritual que heredaron de sus padres es errónea, se dan cuenta de la mentira, de la falsedad, tal cual como lo atestigua Jeremías 16, que va a llegar esta época, que es esta época, y van a buscar instrucción en el pueblo de Israel, tal como lo atestigua y la profecía del profeta Isaías en el capítulo 2, capítulo 11, capítulo 60, etcétera, etcétera. Por eso él dijo, esta es la época y por eso estamos haciendo esto. No hay otra autoridad para explicar la Torá, ni para judíos ni para noágidas, salvo los sabios de Israel, que son llamados la transmisión de la Torá oral, que en los sabios de Israel de cada generación está depositado
la obligación de transmitir, interpretar, transmitir y establecer y codificar la ley. Esta es la autoridad. Ahora agrega esto. Aparte del detalle de los 7 preceptos y sus aplicaciones, o sea, su reglamentación, cada persona no ágida, cada ser humano, tiene un deber aparte de conducirse en un camino recto e íntegro, vamos a explicar qué es, derivado del intelecto humano, lo que llamamos la moral básica, el sentido común, tanto en sus deberes para con Dios, como tanto en sus deberes para la sociedad en general, tanto a nivel individual, tanto como colectivo de sociedad. A pesar que no fueron ordenados explícitamente dentro de esto, sin embargo, Dios juzga los senderos del ser humano y los escudriña, y el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, nos dice bien claro una regla que se aplica a todos los seres humanos. Lo toubra el ala shevet yitzara. Dios no creó un mundo caótico, creó un mundo y una sociedad y todos sus elementos, vegetales, animales, en general, cuerpos celestes, para civilizar a las personas. Uno de los objetivos y propósitos de la persona no ágida es abogar activamente por la civilización. ¿Qué quiere decir civilización? El orden moral de la familia, el individuo, y todos los valores que la Torá expresa aplicados. Por ejemplo, sensibilidad social. Concreto, lo que le digo a la gente es, en tu propio vecindario, en tu propio edificio de apartamentos, seguro que hay una persona que requiere o alimentación, o vestimenta, o medicamentos. Es en tu propio vecindario, es en tu propia cuadra donde vivís, es en tu propio apartamento. Dios te lo muestra para que vayas a asistirlo. Si no puedes asistirlo, busca quién lo puede hacer. No es porque, no tengo dinero. No existe eso. Tienes que buscar ayuda que alguien lo pueda hacer. Dios te lo está mostrando. Eso significa práctica no ágida. No digo en otra ciudad, digo en tu propia ciudad, en tu propio edificio, en tu propia cuadra. Eso es parte del código no ágida. Dios no creó un mundo caótico, una sociedad caótica, sino para asentar en ella sus criaturas. Civilizar el mundo, desarrollarlo y principalmente evitar que se dañe, es parte y propósito del ser humano espiritual. No es una ley para cumplir. Esa es la espiritualidad de la Torá. O sea, tenemos hasta ahora 2 vertientes. Una vertiente, los 7 principios universales explicados por los sabios con sus derivaciones, y otra, toda conducta de sentido común y que el intelecto humano lo obligue a eso. Como se dice, es un deber de honor. Vamos a explicar qué incluye y cómo determinar. Tenemos todo este curso para hacerlo, pero estamos hablando de los trazos generales en la introducción. También puede pasar, dice, que una sociedad o un individual sean sancionados por una conducta que no corresponde al género humano, mucho más allá de los 7 principios. Es un deber advertir y alejar por la corrupción social, y esto está incluido dentro de uno de los preceptos no ágidos. Uno de los preceptos no ágidos fundamentales es el color violeta del arco iris, que indica establecer tribunales de justicia eficientes y que la persona sea activa en esto y cumplir la ley civil. En cumplir la ley civil no es solamente la ley de tránsito, por ejemplo, o la ley comercial, sino en eso está incluido todo el beneficio de la sociedad y especialmente el no dañar, que la sociedad no se dañe. Advertir al prójimo de esto, o sea, la conciencia de que el ser humano y la práctica no vive suelto, no es un yuyo suelto, es un ser gregario, depende de otros y viven en otros. Y como explicamos al principio, el código no ágida, el código de la Torá en general, se basa en 2 principios. En primer lugar, la conciencia individual. No tenés que tener a alguien que te vaya a insistir esto. El ser humano es libre totalmente y también responsable, pero se basa principalmente en derechos y deberes, no solamente derechos. La sociedad en general está hablando de derechos. La Torá habla de derechos y deberes. Entonces, el deber es para uno y el deber es para el prójimo y también para la sociedad.
Entonces, parte de los preceptos noágidas es cumplir la ley civil. Conocerla, cumplirla y hacer cumplirla. Cada uno en su grado. Cada uno puede indicar al otro de forma respetuosa que está violando la ley. Eso es parte del precepto, es parte de decir, estás violando la ley. Entonces, porque parte del precepto de Dinim, leyes de justicia, tiene que ver que las mismas personas tienen el deber de montar tribunales de justicia para que adviertan y controlen a la sociedad por el comportamiento prohibido que va mucho más allá del detalle de la ley. O sea, cada sociedad, en base a estas leyes, puede promulgar otras normativas etcétera. El solo hecho de vivir en una sociedad civilizada ya más o menos están asegurados, pero parte no. Ahora vamos a ver qué parte no. O sea que el código noágida no es de cumplir la ley civil, es mucho más que eso. ¿Bien? El código noágida es atemporal, tiene 4100 años para todo y va a seguir a la eternidad, como dice el Eterno. Lo que nosotros vemos en la sociedad que nos toca vivir es un recorte muy mínimo de 70, 80 años en 2 o 3 países determinados. Pero eso no es la visión global. Si vos te pones a pensar cómo era la educación hace 20, 200 años y cómo es ahora, muchos de los valores y prácticas noágidas ya están incluidos en los formatos de enseñanza. Ya están. Falta mucho más y falta otra cosa más importante que esto, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Pero el triunfo de las leyes noágidas es que todas las naciones ya lo adoptaron como natural. Incluso la acción individual, que no está al arbitrio del juzgamiento del tribunal, de los tribunales, que el tribunal no puede aplicar esa ley o que no saben de su conducta, Dios exige y va a exigir cuentas a esa persona por cada una de las acciones. ¿Por qué lo dice? Estudiamos la semana pasada en la Torá, en los versículos que enseñamos, que de ahí se derivan las leyes noágidas. El versículo en Génesis dice: toda persona que asesinare será justiciado por el tribunal, o sea, pena de muerte. Para que la gente no diga, bueno, que Dios se haga cargo del asesino. No, el ser humano tiene que hacerse cargo del asesino buscando las pruebas necesarias, las evidencias, para poder llevarlo a juicio justo y ajusticiarlo. O la pena de prisión, reclusión, o lo que quieran, lo que cada sociedad decida. Pero ¿qué pasa? Hay un principio en la sociedad general que está por debajo de las leyes de la Torá. Las leyes de la Torá dijimos que son deberes y derechos en forma individual, privada, personal, y en forma colectiva. Es decir, que está tan prohibido hacer un acto de robo o injuria como hacer un acto privado de idolatría. Una persona honesta, paga los impuestos, se desarrolla en la sociedad, en su casa tiene un altar, no molesta a nadie. Es un acto prohibido por la ley noágida, tiene pena de muerte, es terrible. No estamos acostumbrados a pensar esto, porque la sociedad general nos lleva a pensar lo siguiente. De hecho, citamos el artículo 19, por lo menos del Código Argentino, que dice: toda acción privada, ¿sí?, que no ofenda la moral pública y no vaya contra la ley, queda designado por Dios. Es decir, la ley habla de lo colectivo y de lo individual, en tanto daña o perjudica a lo colectivo, no de lo individual. La Torá también juzga lo individual. Obviamente que puede pasar que no hay evidencias para poder ajusticiar o enjuiciar a una persona. No hay evidencias, no hay fotografía, lo hace privado, nadie sabe. En ese caso, queda reservado a Dios. O sea, Dios cede y concede al ser humano su cualidad de ser juez hasta tanto haya reglas que el tribunal tiene que cumplir, que vamos a ver cuáles son. Pero hay casos que no hay evidencia, no hay testigo, no se sabe. En ese caso no queda impune. Dios es el cargo de juzgar a esa persona, pero únicamente cuando el tribunal acá abajo no lo puede juzgar. Es decir, de esto hablamos. La fuente de esto, hay muchas fuentes en realidad, pero una de las fuentes es la parashá, la sección de la Torá que estamos leyendo esta semana y la semana que viene, sobre las 5 ciudades, Sedom y Amorá, diferentes ciudades cerca del Mar Muerto, que la transgresión de Sedom y Amorá en la época de Abraham
era que prohibieron la solidaridad. Prohibieron, estaba prohibido ser solidario e insensible. Estaba prohibido. De cualquier persona que necesitaba no se le podía ayudar. O sea, no solamente que no se hacía, prohibían y sancionaban al que lo hacía. Por eso que Dios la juzgó terriblemente. De ahí aprendemos el deber, entre otros casos, el deber de la persona no ágida de ocuparse de acciones de beneficencia y solidaridad, que incluye no solamente alimentar a una persona, vestir, acompañar, guiar, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se cumple eso y cómo se aplica eso. Ya lo vamos a ver. Entonces, en resumen, dijimos que hay tres vertientes de la ley no ágida. En primer lugar, la aplicación del versículo de la Torá y la Torá oral al respecto. Agregado a eso, los mandamientos, como se dice, es un deber de honor o el sentido común, lo que hablamos, la dignidad humana. Aparte de eso, cada sociedad, las reglamentaciones y advertencias y acciones de advertencia y reparadoras que pone en cada momento y lugar. Eso es ley de la Torá. La ley del país es la ley de la Torá. No solamente esa, pero hay. O sea, el observar la ley de un país tiene la fuerza de la Torá. Pablo Daniel Mazurek, es decir, que nuestra ley debería aprobar la pena de muerte. No, no quiere decir eso. Acá hay una regla. Para poder entender un tema de la Torá tenemos que culminarlo, no empezarlo. Todavía ni empezamos, estamos yendo a la introducción. Porque hay muchos detalles y muchas salvedades, y muchas veces las salvedades y los detalles avanzan sobre la ley, y en muchos casos complejos ni siquiera el libro lo dice. Aquí hay una autoridad que trate el tema, evalúe caso por caso los atenuantes y ahí dictamina. O sea, es muy complejo. Entonces, en términos generales, lo que tenemos que saber es que es un deber de la Torá juzgar a la persona y hacer que se juzgue. Esto incluye no al juez, incluye al individuo común, que no puede borrarse cuando hay un accidente. La policía busca testigos. No, yo tengo que ir al trabajo. Ningún trabajo. Tenés que dejar el trabajo, perder el día y ser testigo. Este es el deber de la Torá. Por ejemplo, lo que más pasa, por lo menos donde vivimos nosotros, es eso. Cuando hay algo que hay que hacer de acción pública, la gente se escapa, no quiere saber nada. La policía va buscando agarrar a la gente. Bueno, el deber es, para yo cumplir el precepto de tribunales de justicia, tengo que estar. Pero no tengo que estar cuando me conviene, cuando tengo tiempo libre. Siempre tengo que estar. Ay, y voy a llegar al trabajo, ¿seguro? ¿Y vas a perder un día de trabajo, seguro? Pero ese es tu deber. ¿Quién dijo que tiene que ser gratis? No existe esto. Cumplir la ley, cumplir la ley. Acá hablamos lo que la Torá indica que hay que hacer y cómo nosotros lo podemos hacer. O sea, lo único que podemos modificar es nuestras personas y nuestra propia persona y nuestro comportamiento. Esto es como regla general. Entonces, lo que hacen los países no lo podemos modificar. Hablamos lo que nosotros podemos modificar. Y dos cosas podemos modificar. Saber qué está permitido, qué está prohibido, qué es conveniente, qué es inconveniente, qué es un deber y qué es un permiso. Y de acuerdo a esto modificar nuestra conducta. Es lo único que podemos hacer. Y después que lo hacemos, difundirlo, no antes. Porque tenemos que ser modelo y ejemplo para hacerlo. Hacia eso nos orientamos. No en comentar qué hacen otros, sino ver cómo tenemos que modificar nuestra conducta. Por ejemplo, recién dijimos. Obviamente que esto tiene muchas normas. No podemos lo que quiero decir es que no podemos tomar una conclusión tajante porque vos ves complejidad en todas las leyes de la Torá. En cualquier tema de la Torá es complejo. Tiene muchas situaciones y tiene muchos modos de ver. Entonces, nada puede ser sino blanco y negro, porque eso no es serio. Pensalo al revés. Vas a un médico y vos le decís, mira, tengo un dolor de panza. El médico te dice enseguida a intervención quirúrgica. Vos decís, pará, ¿cómo intervención quirúrgica? Pedime estudios, evaluá, pregunta a otro, dejame que... ¿Eso es serio? No es serio. Acá hablamos que hay un sistema jurídico que tiene muchas normas. Entonces, tenemos que terminar de ver un tema de la norma, de algún tema de la norma, para poder tomar conclusiones, porque en el medio se va modificando. Porque la regla que pensábamos no es así. Es así, en este caso sí, en este caso está. Entonces, por eso no podemos decir una cuestión tajante, sino estudiar todo el tema ese desde las fuentes para poder dar una opinión certera. Cuando la Torá habla de la pena de muerte, si ustedes recorren la Torá, en la Torá no había prisión. No había prisión. La Torá no reconoce a una reclusión en la prisión. No hay presos en la Torá. Entonces, cualquiera que sabe ciencia política
¿cómo, cómo ejecutás una ley? Una ley es un sistema de incentivos y desincentivos, recompensas y sanciones. ¿Cómo ejecutás esto? Sin prisión. La Torá no tiene prisión. La pena de muerte en la Torá era impracticable, literalmente impracticable. Solamente está para advertir a la gente. No se aplicaba. ¿Por qué? Porque cualquiera que estudia el Talmud, Sanedrín y todas las leyes que le aplican a los jueces, la Torá misma le pone tantas condiciones y tantos agravantes y atenuantes al juez que tiene que tener evidencia y esto y lo otro, que lo vuelve prácticamente imposible. Entonces, si lo vuelve prácticamente imposible, ¿por qué está? Para advertir a la gente. La Torá es disuatoria. Tenés que saber que haces tal cosa, va mal. Te van a aplicar la ley. Pero al momento de aplicar la ley, el Talmud no dice que un tribunal que ejecutaba a una persona en 7 años era asesino. Porque no se aplicaba la ley de muerte. O sea, en concreto no se hacía. Está para advertir a la gente que es grave. Así funcionaba. Por eso, cuando hablamos de estas normas, tenemos que ver la aplicación principalmente en el Talmud y sus comentaristas, que son las fuentes de la Torá oral. En los que no podemos hacer es leer el versículo y se espera la muerte, vamos a matarlo. Eso no es una ley. Eso no se interpreta así, no funciona así. Siempre se explica que un código jurídico, y entiendo que para muchos de ustedes esto es raro, es extraño, porque están acostumbrados a pensar en espiritualidad como de escindido de la ley, como que hay ley y espiritualidad. En la Torá la ley es la espiritualidad. No hay otra ley fuera de la Torá, y la Torá tiene la ley de la espiritualidad. Esto es, cuando observamos estos preceptos, no es solamente que tenemos la recompensa del Eterno, vamos por un camino recto, nos hacemos acreedores al mundo venidero, a la resurrección de los difuntos, y a todas las bendiciones que están prometidas en la Torá. Aparte de eso, nos vinculamos y nos atamos con el Creador, nos acercamos a Él. Él se acerca a nosotros a través de esto. Esto está encerrado en la palabra mitzvah. Mitzvah quiere decir, aparte de instrucción y conexión, quiere decir fusión, pegarse. El modo que Dios nos ofrece y nos ordena unirnos con Él es a través de la observancia y la práctica de la mitzvah, del precepto, del mandamiento. Porque el mandamiento se basa no en lo que a mí me gusta, no en lo que entiendo que es bueno, sino principalmente en que Él me ordenó esto. La mitzvah, el mandamiento divino, por eso cuando hablamos de estos mandamientos son 7 preceptos que Dios entregó a la humanidad. Y no es solamente por racionalidad. Por racionalidad cualquier ley civil es racional. Y está muy bien. Pero que hablamos de un nivel superior. El nivel superior es que yo observo esta ley porque Dios me la ordenó. A través que Dios me ordenó esto a mí individualmente, me conecto con Él. Esto se llama mitzvah, la conexión del ser humano y el alma con su creador, observando las leyes que Él nos dio. Este es el modo que Dios da al ser humano para vincularse con Él, siguiendo este código de conducta. Y en general, hay tres modos que las personas observen la ley. En general sería palo, zanahoria y palabra. Palo, zanahoria y palabra. Palo quiere decir pegar. No va a ese. Ojalá. A veces sí hace falta, pero no nosotros, los jueces. Zanahoria quiere decir pagar, recompensa. La Torá habla en el final de Levítico y final del Deuteronomio un montón de recompensas. Abundancia, salud, bienestar, tranquilidad. Lean ustedes, final de Levítico, final de Deuteronomio. Dios promete todas las bendiciones. Les tenés pegar y pagar, pero la Torá propone algo más elevado, que es hablar. O sea, hablar es convencer. Palo, zanahoria y palabra. Pagar, pegar, vamos a dejarlo por un costado. La Torá propone hablar, que hablar es estudiar y convencer. Es por eso que en la centralidad del estudio de la Torá está el argumento, la fuente, el razonamiento propio, la conciencia individual, que no necesito que venga un policía a pegarme. Hay un Eterno que todo el tiempo me ordena, está encima mío, ve lo que hago, observa y escudriña cada acción, sabe los impulsos que provocan, que disparan mis acciones, escribe todo lo que hago, todo lo que escucho, todo lo que digo, todo lo que miro, me escudriña hasta donde nadie lo hace, registra todo y me juzga, para bien o para mal. Para bien o para mal.
Este es el secreto de lo que dice el Salmo 139. In esak shamaim shamata. Si treparía a los cielos, allí Dios estarías. Si bajaría a los abismos, allí Dios estarías. O sea, no hay escapatoria de Dios. Vos podés trepar al cielo e ir al abismo, a donde quieras. Él te registra todo lo que haces y dependés principalmente del conocimiento de la ley y tu propia conciencia para corregir tu conducta. No hay cosa más madura que esta. No hay cosa más digna que esta. No hay cosa más elevada que esta. Sin requerir que vengan gente de afuera, policías, jueces, personas que me digan está mal. No, no hace falta. Soy adulto y maduro. Tengo autorregulación, tengo autoconducta, tengo autodisciplina. Con eso me conecto al Eterno, no requiero nada. No requiero que vengan de afuera a sancionarme. Yo solo expreso mi conducta por la positiva. Este es el objetivo máximo. Obviamente que no todas las personas están en ese nivel. Incluso la misma persona hasta llegar a ese nivel tiene que avanzar espiritualmente mucho tiempo. Mientras tanto, la sociedad no puede esperar que él avance. Por eso están los otros dos, que dijimos que era palo y zanahoria o pagar y pegar. Pero la Torah lo dice. Si fuera así, la Torah hubiese dicho haga lo que quiera. No. Es una regla que tiene sanciones y recompensas. Siempre pensamos por la positiva, con alegría, con la recompensa del Eterno. No hace falta dejar que las sanciones que están en la Torah queden en teórico, no práctico. Pero lo principal no es eso, sino lo principal es hablar, convencer, estudiar, analizar, que eso es lo que hacemos en este espacio. Y Alexis Mayora, ¿cómo estás? O sea que tienen que haber jueces. ¿Que tienen que haber jueces? Preguntás. Sí, pero acá dentro del precepto de el mandamiento no es de los jueces. El mandamiento es de uno sostener un sistema legal. Para sostener un sistema legal, la persona tiene un deber de cumplir la ley, porque la ley se cumple en tanto que la gente la cumple. Si la gente deja de pagar impuestos, si se afloja, todo eso se va. El tema no es un precepto para los jueces, un precepto para el individuo cumplir la ley. De eso se trata, pero bueno, el tercer libro de Rabino Weiner habla todo de eso, ya vamos a ver. Es muy extenso, así que para poder tomar conclusiones de qué se trata hay que terminar el tema, no empezarlo. La ciudad de resguardo para los que hacían algo malo no se puede decir cómo fueron los cárceles, no, es otra cosa eso. En primer lugar es un asilo político. Eso lo que vos decís es lo que la Torah refiere, en primer lugar, en la tierra de Israel. Segundo, para que uno que asesinaba a alguien sin querer, en forma inadvertida, y para evitar que sea ajusticiado por los parientes como una venganza. Y eso es una especie de asilo político. Ahora, para entender qué es eso, no hay que leer la Torah, hay que leer la Torah oral de cómo se reglamenta. Por ejemplo, el código del Maimónides. El código de la ley oral de Maimónides, que están los 14 libros. Ahí se explica. La Torah no se explica, porque la Torah está para eso. Como siempre lo marcamos y lo marcamos cada vez, porque el público se renueva, como dice. La Torah no es un libro de detalles. Igual que la Constitución Nacional no es un libro de detalles. Ahí tenés el Código Civil, Penal y Comercial. Entonces, para saber cómo funciona la ciudad de refugio, de resguardo, tenés que ver no la Torah, el texto, donde lo habla, sino donde se explica la Torah oral de eso, en la parte del Talmud y sus comentaristas que lo explican. Sí, pero no hablamos de los políticos que nos pagan impuestos, hablamos de la conducta individual. ¿Sí? No venimos a quejarnos de otros, salvo de nuestra conducta. De nuevo, estamos aprendiendo lo que la Torah nos ordena y cómo llegamos a eso en forma individual. No vamos a querer cambiar a nadie ni a nada, salvo a nuestra conducta. Esta es la regla de nuestras clases. No hablamos de otra cosa, sino de cómo mejorar nuestra conducta. Nada más, que es lo único que podemos realmente cambiar. Todo lo demás no lo podemos cambiar. Finalizamos la introducción del libro. Dice así, Matarot, Sefer Zel, Levader al Pialajá, el Sheva Mitzotenu, Klaim y Proteim, ahora vamos a explicar, el Kalea Jobota, Musariota, Mitzayota, Piasejer, que de Lerot, que de Noach, de Hashem, Budre Janejonash, el Juba, el Izquel, Yadal, Malat Toar, Hasido Motor. Dice así, el objetivo de este libro es explicar, de acuerdo a la normativa, estos 7 preceptos y sus derivaciones, sus reglas y detalles. Este es el objetivo del libro. Y también las reglas morales derivadas de la propia dignidad y el sentido común del ser humano, que tenemos que ver qué alcanza eso, para enseñarle a las personas no ágidas, o sea, a todos los que no son judíos, el camino de Hashem, el camino de Dios, el camino correcto que tiene que transitar. Justamente venimos la semana pasada de leerla para allá la sección de la Torah Noaj, Noé. Y Dios le dice a Noaj,
Dios, Noah, vos sos un hombre justo. Caminemos juntos. Dios te invita a caminar con Dios. Dios te invita a caminar con Él en la vida. El acompañante tuyo en la vida, en tu tránsito por la vida, es Dios. ¿Cómo? A través de seguir su sendero. Derech Hashem, el camino de Dios. ¿Qué es el código noágida? Las leyes estas. El camino de Dios para todos los noágidas, para todas las personas que no son judías. De hecho, también esa promesa se lo dice a Abraham en esta parasha, en esta sección es la siguiente: camina conmigo y sé íntegro. Es el título y el honor que Dios le da a cada persona que es justa. ¿Por qué Dios escogió a Noah y no a todos los demás perversos y transgresores y corruptos de su época? Porque era justo. ¿Qué quiere decir justo? Cumplía la ley. Y esto es para que las personas lleguen a la virtud y al título llamado Hasid Umot Haolam. Hasid Umot Haolam quiere decir piadoso de las naciones. Es un título de excelencia que ya vamos a determinar y de explicar cómo se llega a esto en las próximas clases. Pero el objetivo es que cada uno de ustedes sea un Hasid o una Hasidá en hebreo, ¿sí? Umot Haolam, un justo o una piadosa, un piadoso de las naciones, que es un título honorífico y de elevación espiritual muy alto, donde hay mucha recompensa al respecto y un acercamiento muy profundo al Eterno a través de ese nivel. Y eso se logra a través del conocimiento detallado y la puesta en marcha y práctica del código noágida, que es el camino de Dios para todos los seres humanos.